Hola, somos el grupo 4 y vamos a analizar hoy la lectura de Urbina. Lo que primero queremos mencionar es cómo eh, la perspectiva que tiene él, cómo analiza el mito a través de la filología y la epistemología. Entonces, como el mito era la palabra mito, simplemente era la enunciación de las palabras, la palabra dicha. Pero cuando se hablaba en plural, mitei, mithoi, es el conjunto de relatos que cuenta la historia de los dioses y cómo esto era una tradición oral, una tradición poética que se oponía al logos y a la tradición occidental que ahorita tenemos de privilegiar justamente la razón. Entonces, cómo realmente el mito tiene un papel dinamizador en la cultura y cómo se opone a, digamos, al olvido por justamente lo que significa Letos. Letos es el río de los muertos en la mitología griega, que arrastra a las personas y las hace olvidar, y Aletheia es el contrario de esto, a Aletheia, y es la verdad, y como el mito justamente lo que busca es transmitir esa verdad. Yo quiero llamar la atención, digamos, sobre dos puntos muy brevemente. El primero que se conecta con lo que mencionaba Juliana, que es que digamos que en el lenguaje, sobre todo en el lenguaje griego, es válido que que una palabra tenga distintas acepciones. Esto se conoce como polisemia, y digamos esto entendiendo que, por ejemplo, cuando se habla de logia, que es el mito, que es razón, también logia es lógica y es, digamos, el sentido común. Y el segundo punto sobre el que quisiera llamar la atención es que en la lectura se hace referencia al mito como la oposición, como aquello que supone el olvido, o sea, como la búsqueda del recuerdo, pero también el mito es como un elemento que nos permite reconocernos como seres humanos, y de hecho los relatos tratan sobre eso. Yo quiero hacer como un énfasis en la parte en el que habla sobre el dogma, y es que el autor expresa que el dogma es un monstruo, ya que atenta contra el principio del ser, del espíritu, que es el constante cambio. Y dice que tener un dogma que es como una verdad absoluta daña eso y no ayuda al hombre a que evolucione y cambie constantemente. Yo quiero llamar la atención sobre la parte en la cual el autor habla de cómo hubiera sido distinta la historia si los europeos, al llegar a América, en vez de tener el trato que tuvieron con los habitantes de acá, hubieran usado el diálogo como medio de encuentro, y que hubieran admirado y hubieran reconocido la belleza de la cultura que encontraron acá, tanto de los avances en lingüística como en arte y los otros aspectos pues, que ya existían acá y que no fueron admirados y no fueron reconocidos como tal. Por último, yo quiero hacer referencia a los mitos de los Witotos, como, bueno, especialmente en dos cosas. La primera, que los elementos esenciales para conformar su realidad son totalmente abstractos. Entonces hay una comparación entre el pensamiento presocrático, que buscaba encontrar ese elemento esencial, que podría ser el agua, el aire o los elementos naturales, y pues estos como que crean un orden y un origen. Y lo otro es que en los mitos de los Witotos hay como que un elemento particular. El autor se hace como una pregunta de qué es lo que lo rodea, y hay como una necesidad de quién es el creador de todo esto. Ahí primero se origina el que va a ver esa creación, el que va a ver lo que se crea, el que lo crea y el que lo va a nombrar. Entonces existe una necesidad también de nombrar para que sea como que perdure en el tiempo y que pues se guarden como esos conocimientos en la palabra.